Hazme el favor, o también conocida como Sin Malos Rollos, es una película donde vemos a Jennifer Lawrence disfrutar mucho del personaje que interpreta en esta comedia cargada de un tono, de un humor atractivo principalmente para un público adolescente, si a mí me lo preguntas. Y es que rápidamente me gustaría hablarles de la trama de esta película para que si no la han visto, corran a verla. La película rápidamente consiste en el desarrollo de dos personajes viviendo una aventura, así que rápidamente nos presentan al personaje de Jennifer Lawrence, quien es Maddie, una mujer de apenas 32 años de edad, cual está pasando en su vida unos momentos llenos de shit. ¿Por qué? Porque tiene que rescatar la casa que le heredó su madre y por sus trabajos no le dan para pagar los pagos de la hipoteca y demás, porque ella trabaja en un bar preparando bebidas alcohólicas, mojitos y demás, y en sus tiempos libres al parecer trabaja como Uber. Pero al principio de la película vemos cómo remolcan su auto con el cual trabaja de Uber, claro, y no es otro sujeto el encargado de esto que uno de sus exes, el cual hace alusión a que Maddie se la pasa saliendo con chicos y ha salido con muchos en un corto periodo de tiempo. Bueno, le quita su auto y es su principal herramienta de trabajo porque se viene una temporada muy buena en la que ella trabaja de Uber y esto le serviría para lograr juntar el dinero y pagar los pagos de la hipoteca de su casa y pues bye, liberarse un poco de toda la shit que está viviendo. Una pequeña subtrama que veremos en la película es que sus amigos irresponsables de Maddie están a punto de convertirse en padres primerizos, solamente tómenlo en cuenta. Así que de repente en su momento libre está platicando con sus amigos. Bueno, durante esta pequeña conversación su amiga le muestra un anuncio en internet, la cual menciona que hay una pareja de padres buscando a una chica con un perfil de entre una edad de entre 20 y 25 años, los cuales quieren que salga con su hijo porque está atrapado en una cueva y como pago de ese trabajo ellos les darán un auto solamente por hacer este trabajo. Maddie no se la piensa más, decide ir a ver a estos padres para ver qué clase de trabajo quieren que haga, si es que no solamente quieren que salga con su hijo. Bueno, ya va a su casa y se encuentra con ellos y esto rápidamente le explican la situación que debe de hacer para ganarse el auto. Ellos le dicen: sabes, tenemos un hijo de 19 años llamado Percy, el cual se la pasa en su baticueva, es otaku, no lo sé, ya huele a Obon, casi es antisocial, casi no sale, se la pasa jugando videojuegos y demás, y prácticamente lo que queremos que hagas es que salgas con él, tal vez lo enamores y muerte por snoo snoo. ¡A morir! ¡Por snoo snoo! Ya, porque queremos que Percy salga de ese agujero, porque pronto se irá a la universidad y queremos que renazca muy jovial y juvenil y esté preparado llegando a la universidad y ya haya vivido este tipo de cosas y ya sabes, ¿no? Tú haz la chamba y el auto es tuyo, así que ella necesita el auto para trabajar como Uber y bla bla bla. Sin hacer el cuento largo, Maddie se da la tarea de conocer a Percy, enamorarlo rápidamente porque ya sabe, necesita el auto. Tal vez los métodos que ejemplifica en la práctica para hacer su trabajo no son los métodos más comunes o esperados visualmente, y hay momentos en los que tal vez sientes cringe por el personaje de Jennifer Lawrence, pero está bien. Recuerden que es una película llena de comedia, de humor adolescente, así que logra su cometido y Percy, quien es su coprotagonista, se enamora de él, queda rendido ante sus pies. Pero haciendo un pequeño paréntesis a esto, hay unas escenas en la playa en la cual yo solamente pensé, sí, fue lo único que pensé. Todos los fans de Jennifer Lawrence creo que lo único que van a pensar cuando miren esta película y vean justamente estas escenas, lo único que va a pasar por su mente es: me ofrezco como tributo, quiero hacer tributos. ¡Me ofrezco como tributo! Sí, referencia a la saga de películas que volvió famosa a Jennifer Lawrence, Los Juegos del Hambre. Y sí, creo que es lo que van a pensar, ofrecerse como tributo totalmente. Bueno, total, Maddie, el personaje de Jennifer Lawrence, logra su cometido, pero no contaba con la astucia de Percy, quien termina descubriendo todo el plan maquiavélico que organizaron sus padres. Y total, les echa en cara a esto a ellos, también a Maddie, trata de destruir el auto que se había ganado. Bueno, solamente le hunde el techo, pero aún así se lo dan como pago porque lo intentó, bla bla bla. Y aún así, ya teniendo el auto, como no tiene dinero para arreglarlo ni para hacer los pagos de la hipoteca de su casa, pues ya ni modo, decide usar el auto para trabajar como Uber, pasan escenas de aquí para allá, logra juntar el dinero, hace los pagos de la hipoteca, la vemos muy feliz, trata de disculparse con Percy, al final escenitas de aquí por allá. Total, al final quedan en buenos términos, dejando como un mensaje reflexivo de que Percy, yo no soy lo que tú buscas, vas a vivir experiencias de acuerdo al momento y tiempo que tú lo deseas. Y Percy dice: sí, ahora he comprendido todo, pero seremos amigos, recuerda que el snoo snoo valió. Y ella dice: no, el snoo snoo no valió ni siquiera, pero pues no te preocupes, ya pasará.
Y así cierra la película. Realmente es una película donde vemos disfrutar la actuación de Jennifer Lawrence mientras interpreta a este personaje. A mí me gustó, la comedia tiene chistes que a veces funcionan, a veces no, realmente es más subjetivo dependiendo de qué persona la va a mirar. Ya saben, un humor muy adolescente. Y si no has visto esta película, anda, corre a verla y tal vez tú sí te ofrezcas como tributo ante Maddie, no sé, pero si no quiso y al final sí, pero pues no pasó, bla bla bla. Así que nos vemos. En serio, durante el desarrollo de la película creo que hubo momentos clave en donde tú sientes de que ¡oh, Percy! Ofrécete como tributo. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Es tu momento, ha llegado el momento, tienes todo a tu favor y no lo hizo. Pero tal vez ese es el factor sorpresa que te sorprende porque no suceden las cosas que tú esperabas en el momento que tú lo esperabas. Pero pues te la terminas paseando bien. Así que corre a ver la película.